Seguidamente presentamos al historiador Jorge Abastoflor Frei desde Bolivia, quien nos brindará la conferencia magistral Las provincias de Charcas en la campaña del Perú por la independencia americana. Muy buenos días a todos los presentes, apreciados e importantes académicos de nuestros países americanos y por supuesto también muy buenas tardes a el público que nos acompaña desde Italia. Es para mí un grato placer el poder compartir este espacio para hablar acerca de un evento que es supremo dentro de la historia americana y es el de la batalla de Ayacucho, que es probablemente el evento más importante para la consecución de la libertad y la independencia de los países sudamericanos, los países hispanoamericanos de Sudamérica, para ser precisos. La situación de las provincias de Charcas en el momento en el que se produce la batalla de Ayacucho es bastante particular. ¿Por qué? Porque había sucedido una crisis en, en la península, una crisis muy grave. El rey Fernando VII había invadido el territorio de la península con un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis. Entonces, esta invasión que se produce dentro de la península ibérica, produce literalmente la partición del ejército español, de las fuerzas españolas en territorio americano. Por una parte estaban aquellos que sostenían la causa de la Constitución española, impuesta el año de 1820, y por otra parte estaban aquellos que se manifestaban partidarios de la monarquía absoluta a la cabeza del rey Fernando VII. Este fue un evento crucial para que los independentistas, comandados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, pudiesen hacerse de la victoria en batallas tan importantes como las de Junín y Ayacucho. En el Perú existía un ejército del que en general se manifestaba favorable a la causa de la Constitución, era un ejército liberal, mientras que en las provincias de Charcas, conocidas también como Alto Perú, lo que existía era un ejército realista, pero absolutista, a la cabeza del general Pedro Antonio de Olañeta. Y este ejército real absolutista llegó a enfrentarse con el ejército real del Perú en una campaña que se conoció como la Guerra Doméstica, que enfrentó a fuerzas similares, de un peso similar, del ejército del Perú y del ejército real del Alto Perú, con un resultado, vamos a decir, de empate técnico entre ambas partes. La división del Ejército Real del Perú, comandada por Valdés, a pesar de haber tenido un mejor desempeño, no pudo someter finalmente a las fuerzas de Pedro Antonio de la Ñeta, que era el comandante del Ejército Real del Alto Perú. Esto determinó varias cosas. Primero, el debilitamiento del Ejército Real del Perú, que debió replegar a la división comandada por el general Valdés, con tremendas pérdidas después de esta campaña que se conoció como la Guerra Doméstica, pero lo más importante, no pudo obtener el apoyo de Pedro Antonio de Olañeta y de importantes tropas que conformaban el ejército real del Alto Perú. Esto dejó al ejército realista, al ejército que defendía la causa de la continuación de la época virreinal, de la época colonial, pues bastante disminuido en el momento en el que se produce la batalla de Ayacucho. Aún así, aún así, el ejército real del Perú se mostró algo más fuerte que el ejército independentista, siendo superior tanto en caballería, pero especialmente en artillería, donde, según las fuentes, podemos decir que la artillería del ejército realista contaba entre 11 y 15 piezas de artillería, mientras que el ejército independentista solamente contaba con una pieza de artillería. Y allí residía básicamente la principal ventaja que tenía
el ejército realista. Todos conocemos cuál es el desenvolvimiento de la batalla, no voy a entrar en aquello. Fue una batalla muy interesante que se definió en los flancos en lugar de definirse en el centro, debido a las contingencias que ofrecía el terreno, precisamente en el que se llevó adelante la batalla de Ayacucho. Por lo tanto, sus características técnicas son bastante interesantes. Lo que sí voy a decir es que de parte de las provincias de Charcas y con seguridad de parte de otras provincias americanas, pues había tropas de las provincias de Charcas tanto en el ejército independentista como en el ejército realista. Y en el ejército independentista, de hecho, los combatientes estaban dispersos, los combatientes de las provincias de Charcas estaban dispersos en distintas unidades sirviendo a distintos comandantes. Esas fuerzas venían principalmente de dos fuentes: de la tropa que había sido dejada en el Perú eh, por San Martín en el momento en el que se retira de la campaña por la independencia del Perú, pero también de parte de fuerzas que componían la tropa peruana. En cuanto al ejército realista, en efecto, habían unidades como el regimiento de Fernando VII, que estaban compuestas principalmente por tropas de las provincias de Charcas o del Alto Perú. Y esto determinaba que pues haya combatientes de las provincias de Charcas en ambos bandos. Por eso es que en mi caso particular me es muy difícil llamar a cualquiera de los bandos como el bando patriota. ¿Por qué? Porque patriotas había de los dos lados, solo que entendían a la patria de una forma diferente. Y por supuesto que antes de que se produzca la batalla hay el famoso abrazo entre los combatientes, autorizado por los comandantes, autorizado por el propio mariscal Antonio José de Sucre, en donde se reúnen amigos e incluso familiares y se abrazan antes de comenzar la batalla. Esos familiares y amigos que pertenecían tanto al ejército independentista como al ejército realista, pues demuestran en ese preciso momento que quienes se estaban enfrentando allí en esa batalla eran principalmente americanos. El propio general García Camba asevera que los europeos, los peninsulares, no superaban la cantidad de 500 efectivos entre personal de tropa y oficiales que participaron de la batalla. Estamos hablando del ejército realista, estamos hablando del ejército realista. Todos los demás eran americanos. Y por mi cuenta, pues todos patriotas, pero defendiendo una patria que entendían de una forma diferente. De cualquier manera, la victoria que se produce en los campos de Ayacucho es determinante para las independencias de los países americanos, que se habían visto sometidos a un régimen sumamente opresivo de la mano de una ideología perversa que fue instaurada por la Casa de Borbón en la península y también en consecuencia en el resto del imperio americano, que era la ideología de la monarquía absoluta o el absolutismo. Contra eso era contra lo que luchaban las tropas independentistas, contra el absolutismo, contra el exceso de centralismo, contra el deseo de autonomía de las provincias americanas que, al haber tomado conciencia de sí mismas, entendían que podían gobernarse sin ningún tipo de escollo, sin ningún tipo de intervención, aún incluso sirviendo a los intereses de la corona española. Pero la falta de visión de la Casa de Borbón y la falta de apertura que brindaba esta ideología de la monarquía absoluta o del absolutismo llevó finalmente a la conflagración que conocemos como la guerra o las guerras de independencia americana. Quiero decir que no solamente en el ejército patriota, sino también en el ejército realista, y esto es lo más importante que quiero decir en realidad, pues estaba compuesto por americanos de distintas latitudes, que se reunieron en ese lugar, siendo tanto el ejército realista como el ejército independentista un crisol de la nacionalidad hispanoamericana. Y ello es lo que quiero rescatar en este momento. Luchamos en la batalla de Ayacucho. Los independentistas vencieron en la batalla de Ayacucho.
Lo que no triunfó fue la unidad americana. Y es esto lo que debemos restaurar y ese es el trabajo que le toca a nuestra generación o a nuestras generaciones en el presente. Les agradezco mucho por su atención. Buenos días.